Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo van con esta cuarentena? Ya iniciamos su programa Historias de Éxito con Alexa Luz y hoy nos encontramos aquí en Casa Lete. Como les dije, pues aquí ustedes pueden disfrutar de un rico té, de poder venir a dar terapias. Y pues bueno, hoy nos encontramos con la fundadora de este lugar, con esta Beth Nava. Les voy a compartir quién es ella. Ella es licenciada en psicología, psicoterapeuta transpersonal, danza terapeuta, sanadora con rosas y terapeuta yerbal, fundadora y directora de Casa Lete. Y bueno, también es amante de la naturaleza, estudiosa de la salud y bienestar de los humanos, mediadora de hobby, andariega e inquieta, amante de la comida y los sabores, claro, porque aquí en Casa Lete ustedes pueden probar unos sabores riquísimos. Me acuerdo que el año pasado que venimos, probé una infusión muy rica y tenía unos sabores deliciosos. ¿Cómo estás, Ben? Hola, Ale, bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Platícanos de ti, quién eres, qué haces, a qué te dedicas. Bueno, pues soy psicoterapeuta, creo que eso es lo que define como el grueso de mi personalidad, digamos. Desde siempre me gustó, digamos, trabajar y convivir con la gente, con los humanos, pero algo que siempre me llamó la atención en particular fue la conducta. Yo decía, ¿por qué somos distintos? En realidad, ¿qué nos hace diferentes? Y bueno, esta es una respuesta muy amplia, ¿no? Claro, Hay muchas razones por las cuales somos distintos, pero esa fue una de mis grandes pasiones, las personas y cómo se comportan de diferente forma en diferentes ambientes y con diferentes estímulos. Entonces, bueno, pues desde siempre me gustó la psicología y la psicología es un campo muy amplio, porque desde decir que estudia a las personas, la conducta, es decir muchísimo. Entonces, como estamos influenciados por un montón de cosas, creo que eso me fue llevando a descubrir otras posibilidades. Entonces, además, soy muy curiosa. Entonces, pues me fui metiendo en ciertas cosas y a lo largo de este camino, pues he descubierto gente maravillosa, posibilidades increíbles. Y un poco el tema de fundar Casa Lete, pues es ese aterrizar lo que de pronto hay en mi mente. Claro. En mi mente y en mi corazón. Claro. ¿Y qué hay en Casa Lete? Platícanos. Les vamos a dejar aquí un video de Casa Lete para que la conozcan y sepan un poquito más. Pero bueno, aquí en palabras de la fundadora, pues lo va a platicar un poquito. Sí, pues Casa Lete es un centro holístico, creo que eso es lo que mejor lo define, pero a la par conviven en ella muchísimas cosas. Tenemos un pequeño restaurante y tetería y muchísimas actividades. El centro holístico está al servicio de las personas, al servicio del crecimiento y desarrollo humano. También está al servicio de las actividades que generen bienestar. La palabra que nos define de manera general es el bienestar. Entonces tratamos de que las personas tengan bienestar a través de muchísimos estímulos. Uno de ellos es la comida, claro. La comida, sobre todo en cuanto a los hábitos saludables, ¿no? Claro. Tenemos una amplia gama de posibilidades de comer acá, pero cuidamos que lo que servimos sea sustentable, sea natural, sea saludable. Cuidamos los ingredientes que usamos incluso. Nos gusta mucho jugar con los aromas y con los sabores, entonces sí tenemos mezclas particulares, por ahí un poquito exóticas a veces. Pero también tenemos cosas muy tradicionales. Entonces nutrimos a partir de una parte muy natural, pero nutrimos también a partir de las sensaciones. Y bueno, pues también nuestros tés, nuestras tisanas, tienen mezclas y tienen sabores muy, muy exóticos o muy naturales. También tratamos de rescatar mucho las raíces y las costumbres de lo mexicano, de la medicina, por ejemplo, y de la herbolaria mexicana. Entonces, a la par, pues se dan actividades como yoga, meditación, trabajo corporal, talleres de muchísimos tipos, desarrollo energético. O sea, hay muchísimos terapeutas también, que va desde lo más etéreo, digamos, que podría ser este ser energético que todos tenemos,
hasta lo más concreto, ¿no? Algo muy médico, algo mucho más estructurado, digamos. Entonces tenemos esas posibilidades en cuanto a la nutrición y desarrollo del ser. Y bueno, pues siempre estamos abiertos también a nuevas posibilidades, a nuevos terapeutas. Eso es lo que les brindamos. ¡Wow! Increíble. Hola, yo soy Beth, la fundadora de Casa Leté, y quiero contarte más de lo que hacemos aquí en Casa Leté. Acompáñame. Casa Leté es un espacio creado para nutrir el alma, el cuerpo. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I... Trabajamos cada día para ti, para brindarte sabor y sensación en cada experiencia. Visítanos en Pedro Santa Cilia 301, Villa de Cortés, o en nuestras redes sociales, @casalete. Convivimos mucho con terapeutas, yo convivo mucho. Este programa, pues hemos traído a diferentes terapeutas. Hablabas de la parte de la alimentación y tenemos una nutrióloga, Itzel Vela, una chica que ella nos ha dado tips increíbles y bueno, yo hoy en día sigo más esos hábitos. Te comentaba hace un rato que el café ya no lo tomo con azúcar, o sea, son cosas que vas generando ciertos hábitos que algunos te los tomarán como que, ay, ya te volviste vegano, ya te volviste vegetariano, o sea, poniéndote una etiqueta, que creo que no se trata de que te pongas una etiqueta, sino realmente es decir, puedo nivelar, ¿no? Un día puedo agarrar y decir, ya no quiero comer carne, y nada más comer verduras, o solamente como un día a la semana carne de res o si carne roja, a lo que me refiero, y comer más verduras, ¿no? O sea, y aparte esta parte de quitarle el azúcar me ha llevado mucho a disfrutar. Te hablabas ahorita de los sabores y de jugar con ellos. Ahorita yo que estoy cocinándome más, pues esta parte de comer verduras pues te lleva a comprarte cosas y experimentar, ¿no? O sea, a lo mejor un día prepararte algo con acelgas o algo con espinacas, con papa, no sé, cosas que tú vas allí diciendo que en otros tiempos hubieras hecho, ay no, ¿cómo crees? Claro. No, o sea, y ponerte esos... que vamos al tema, acorde a este tema que vamos a hablar ahorita, miedo a lo desconocido, ¿no? Que es claro. De lo que vamos a hablar ahorita, de lo que nos vas a platicar en esta parte, porque el miedo a lo desconocido nos lleva hasta no comer cosas que no conoces. Que no conocemos, así es. ¿No? Ni saber esos sabores o tomar cosas que dices, bueno, esto no, ni lo he probado y se ve medio raro, o sea, no. ¿No? O sea, como que te pones esas... ¿cómo se podría decir? Paradigmas, ¿no? Sí. O sea, creencias, limitaciones. Limitaciones, exactamente, que te llevan
a no probar cosas nuevas, a no llevarte esas sensaciones, ¿no? Sí, y justo, pues como dice el dicho, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Ah, sí. Entonces, la aplicamos en casi todo. La comida es una de ellas. Claro. Pero en el día a día, es que es curioso porque hablando de miedo a lo desconocido, partimos de hablar del miedo. Claro. Entonces, el miedo como esta emoción que de alguna forma nos mantiene a salvo, entre comillas, porque si lo llevamos al otro extremo, más bien nos limita y nos detiene. Es importante a lo mejor hablar un poquito más del miedo, como emoción, pues, claro. Y decir que el miedo es una emoción que, como todas, básicamente, digamos que llega al cuerpo y sale. ¿Cuándo se queda instalado el miedo? Cuando yo lo transformo en un sentimiento. Sí, cuando lo vuelves pánico, ¿no? Cuando lo vuelves terror. Cuando lo traes constantemente y entonces dices, no voy a hacer esto porque entonces puede pasar esto y esto y esto y esto. Y no sé si ahorita, por ejemplo, un ruido fuerte nos asustara, no hay sobresalto, pero el miedo, una vez que revisamos que todo está bien, el miedo se calma. Pero si de pronto entonces yo empiezo a alimentar ese miedo y comienzo a decir, no, ¿qué tal que se metió alguien? O ¿qué tal que tembló, no? No, y si tembló, entonces se va a caer el techo y entonces me voy a morir, ¿no? Entonces llevamos los miedos en general a una parte muy extrema y conectamos mucho con la ansiedad y con el pánico, claro. Efectivamente. Entonces, el miedo a lo desconocido nos lleva a permanecer en un área cómoda porque es conocida. Claro. En general buscamos tener estructura y buscamos tener como dominio de lo que está pasando. Y cuando ya no conocemos algo, pues por supuesto que también de manera natural el miedo nos dice, cuidado, ¿qué tal que es algo que pudiera ser peligroso? Pero cuando ya averiguamos que no podría ser peligroso y seguimos teniendo miedo a eso desconocido, eso ya creo que tiene que ver mucho con nuestra formación, con lo que aprendimos, claro. con lo que escuchamos afuera, ¿no? Porque entonces, si vas a emprender algo, por ejemplo, y escuchaste que a alguien le fue muy mal en eso, entonces tú te quedas con esa información y dices, mejor no lo voy a hacer, porque entonces igual y fracaso, entonces igual me va muy mal, entonces mejor no lo hago. Sí, me acuerdo yo hace muchísimos años, ahora sí que me gusta como compartirles parte de mis experiencias. Yo andaba con un chico, bueno, se podría decir que fue mi primer novio, y fuimos a la feria de Chapultepec. Nos íbamos a subir a este juego que es así como tipo columpios, pero que están al aire, ¿no? O sea, que estás elevando y esto. Entré en un pánico, o sea, me dio miedo, pero más que miedo fue pánico, como le decías, te permites envolverte en eso, que me puse a llorar, así literal, como niña chiquita de, no me quiero subir ahí. Y él lo único que dijo, tranquila, está bien, no vamos a subir, ¿no? Pero sí me lleva, y me gusta mucho esa relación que viví con él, porque él me llevó mucho a entender esta parte del miedo, a entender que sí puedes sentirlo, pero ¿qué vas a hacer con él? ¿No? O sea, él me llevó así de... Me acuerdo que ya minutos después ya me subí porque me empezó él a decirme, velo, ve cómo están, se están divirtiendo, ¿te quieres subir? Es que sí, pero me da miedo que me vaya a caer. ¿Tú has visto a alguien que se caiga? ¿Tú has visto que haya pasado esto? Entonces como que me llevaba mucho a la parte racional, a analizar, a darme cuenta, y en ese momento decía, no, pues sí, no he visto que alguien se haya caído, ¿no? O que se esté cayendo, o se esté mal, me decía, mira, cómo está construido, etcétera. Y así de... Minutos después le dije, vamos. Y me subí, lo disfruté. Sí, grité, es así. Las alturas me dan un poquito de miedo, pero aún así me atrevo a hacerlas, ¿no? Otra de las cosas que me daba miedo era el Superman. Pero ahí sí de plano no dije no voy, ahí sí me subí, ¿no? Con todo ese miedo que traía, pero ya lo volví más adrenalina, no sé. Pero me encantó la experiencia, ¿no? Esa parte de subir y caer así, fondo, y no saber qué vaya a pasar, pero fue increíble. Entonces sí, esa parte de que acabas de decir es cierto.
Y ahorita con esta pandemia que estamos viviendo, las personas pasaron del miedo al pánico, ¿no? O sea, a tal grado, me tocó ver apenas una persona de pasar su bolsa del mandado por su ventana para que una persona le comprara el mandado y no salir de casa, porque muchos están en esa manera definitivamente, pero ni siquiera salir a caminar, ni siquiera comprar su comida, nada, o sea. Claro. Sí, ni asomarse, ¿no? Así de plano en el extremo. Sí, y justo pues podemos hablar un poquito de qué pasa en el cuerpo también cuando claro, conectamos con tanto pánico. Sí, y es que igual volvemos al tema de cuando el miedo nos invade, buscamos tener seguridad. Eso es lo que queremos, claro, ¿no? De alguna forma sentirnos seguros. La que sea, pero sentirnos seguros. Entonces, para mucha gente, el no salir absolutamente para nada es lo que de alguna manera les mantiene en paz y pueden decir, ok, aquí estoy seguro en mi casa, no va a entrar aquí ningún virus, entonces de aquí no voy a salir. Pero también eso conlleva a que conectemos con mucha ansiedad y con mucho pánico, porque constantemente estamos en alerta. Constantemente claro, nos sentimos amenazados y creemos que algo muy malo nos va a pasar. Entonces, una buena forma de ayudar a calmar el miedo es justamente encontrarnos en el ahora. O sea, volver al presente. Claro. Que eso, aunque parece muy obvio, es complejo. Porque claro, necesitamos ampliar nuestra conciencia y entonces decir, ¿qué está pasando ahorita? O sea, ahorita no estoy contagiado, no estoy enfermo, no estoy en una situación de crisis y sí puedo, con las medidas de prevención, por supuesto, salir por mis verduras, salir al súper, no sé, a lo mejor lo mínimo, lo que yo considere que me mantiene a salvo, pero sin llevar eso a un caso extremo. Claro. Y justo el tema de volver al presente es muy importante porque cuando conectamos mucho con el miedo, justamente como no sabemos qué es lo que viene, lo que decíamos, el miedo a lo desconocido. No sé qué viene mañana, claro, o qué viene en 5 minutos. Sí. La vida está en constante cambio. Claro. Y la mente nos juega tretas, porque entonces dice, bueno, ¿qué tal que salgo al mercado y ahí en el mercado la persona que me da las verduras estaba enferma y entonces me contagio y entonces soy de las personas que no puede lidiar con el virus y me muero? Entonces la mente siempre lleva como esa condición al extremo. Y por supuesto que muchas veces el extremo es el miedo a morir, o el miedo a estar enfermo, o el miedo a no estar bien en general, ¿no? Y justamente ahí es donde necesitamos de manera muy consciente parar a la mente y regresarla a la hora y decirle, ahora no está pasando. Claro. Ahora estás a salvo, estás en tu casa, estás con tu familia. Si se presentara alguna situación de emergencia, sabrías qué hacer. Tú sabes bien que si te lavas las manos, si usas un cubrebocas, si sales con precaución, todo va a estar bien. Entonces, ese es un gran tip para las personas que nos escuchan y que pudieran necesitar un consejo, porque también el pánico y la ansiedad son sensaciones muy feas, como nos sacuden, nos angustian, se siente feo. Sí. Y a veces no sabemos qué hacer con ellas. Entonces, un tip sencillo es mirar el ahora y decir, ¿y ahora está pasando eso? Y si no está pasando, pues entonces respirar profundo y decir, ok, no está pasando, estoy a salvo. Al final lo que queremos es saber que estamos a salvo, ¿no? Sí, y muchos de los que te llegan a atacar, como trata de personas, como narcotraficantes, como, bueno, infinidad de cosas, te atacan por ese miedo, ¿no? O sea, me acuerdo que igual recibí una vez un mail de una persona que me decía que ya me conocía quién era, que sabía dónde vivo y todo, y que si no le depositaba tanto dinero me iba a hacer daño a mí y a mi familia. Bueno, iba a hacer daño a mi familia. Me acuerdo que en ese momento me asusté y yo entré así como que mal. Le hablé a este chico, ¿no? Es como que siempre ha sido mi salvador, ¿no? A pesar que ya no andábamos, pero nos volvíamos a comunicar otra vez y a salir. Me decía, eso es falso. Claro.
Sí, ¿no? eso no está pasando Eso no ahorita está de entrada. pasando, exactamente. Tu familia está a salvo, tú estás bien. Sí, Ajá. ¿no? Porque revisó el mail, le mandé mail y me dice, es falso, no es real. Son personas que nada más se atreven a hacer eso pues para lastimarte, pero no. Y sí, o sea, cuando pasaron horas que no había pasado absolutamente nada, yo no le había respondido ese mail, no había dicho nada, dije, sí es cierto, ¿no? No pasó nada. Porque sí te da un poco de miedo pensar que, ¿y si no es cierto? ¿Y si ocurre? ¿Y si ocurre? ¿No? Sí me acuerdo que estaba así, pero ya, o sea, después de un rato que pasaron horas y no pasó nada, dije, no pasó nada, ¿ya te diste cuenta? ¿No? Entonces ahí es cuando me percaté que no. O otro de los miedos también que te pueden llegar a provocar los cobradores, ¿no? Cuando les debes a las tarjetas y cosas así, que te empiezan a decir, vamos a ¿cómo? A embargar. A embargar, ¿no? Vamos a embargar y tal fecha, y si usted no paga, y entonces como te llevan a ese sobresalto, ¿no? Como decías hace ratito, ese miedo, pero al pánico y al terror, a que pues, se van a venir a embargar, pero estas cosas no son mías, o sea, ¿qué va a pasar? Etcétera, te mueve, ¿no? Pero ya después de que analizas y pasa la fecha y dices, pues no pasó, ¿no? Así es. Eso tampoco significa que te vuelvas irresponsable. Y esa ratita que tocabas el tema de las verduras, ¿no? Que si sales y dices, es que si compro mis verduras y me contagio, bueno, para empezar se lo estás aventando todo al Señor, ¿no? Porque como dijiste, si tomas las medidas precautorias, claro, te puedes cuidar, ¿no? O sea, claro, mientras si el Señor llegara a estar enfermo y te lo llegara a pasar, pues lo único que tienes que hacer tú es llegar a tu casa y lavarte las manos luego, ¿no? Así es. Algo sí, así. O sea, saber que de alguna forma sí podemos estar a salvo con las decisiones que tomamos para nosotros. Claro. O sea, que un poco está padre hablar de esto para decir, la vida no es afuera, ¿no? Claro. O sea, la vida afuera no es un lugar peligroso y terrible y oscuro, ¿no? Así feo, ¿no? Y todo lo que hagas te va a traer una pésima consecuencia. No es así. Claro que a veces estamos en situaciones en donde sí necesitamos tomar acción y decir, ok, esto sí está pasando, ¿no? O sea, alguna vez se me ponchó una llanta. Va a sonar raro, pero era uno de mis terribles miedos. Porque yo decía, ¿qué voy a hacer si se me poncha la llanta a la mitad de la noche y está lloviendo? O sea, lo que decíamos, la mente se va así como hasta la cocina. Y pues igual se me ponchó la llanta y no pasó nada. O sea, sencillamente fue como, ahora sí se me ponchó la llanta. Y no pasó nada. O sea, pude poner la refacción sin ningún problema. De hecho, ese día dije, no, voy a enfrentar este miedo porque por algo me está pasando. No le llamé al seguro, la cambié yo sola. Aquí estoy, viva. Y creo que a veces es mucho más lo que pensamos que nos puede pasar que lo que en realidad ocurre. Claro. Entonces, lo que la mente llega a hacer es infinito. O sea, podemos sembrar una idea ahí y entonces multiplicarla y hacerla grandiosamente terrible o grandiosamente exitosa. Claro. Y creo que mucho de los miedos también que nos llevan a frenarnos, pues no nos dejan crecer, no nos dejan avanzar, nos dejan en esta zona conocida que se popularizó el término de zona de confort. Sí, claro. Que a veces ni es tan confortable, ¿no? O sea, te sientes todo frustrado y no sales de ahí por miedo, pero no es como que estás así súper cómodo. Sin embargo, el pensar que lo que vaya a hacer me puede traer una pésima consecuencia me frena. Entonces, pues igual, si la mente es ese sitio en donde sembramos una semilla y esta semilla no solo florece, sino que se multiplica, pues ¿por qué no elegir sembrar cosas más positivas? Claro. ¿Por qué no elegir sembrar pensamientos de éxito? ¿Por qué no elegir decir, sí puedo? Y entonces llevarme a tener las herramientas que yo sienta que necesite para hacer, para crear, para construir, para avanzar. Porque hay una metáfora que me parece que todos podemos imaginar, que es ponerle al miedo la silueta que quieras. Puede ser una sombra oscura, tenebrosa y peligrosa, ¿no?
y ponerla frente a ti. Y entonces, por supuesto que no lo vas a atravesar porque es como un demonio frente a ti. Y lo puedes poner atrás de ti también y te puede empujar, ¿no? Puede estar ahí empujándote y llevarte a hacer por miedo cosas que no tenías muy bien pensadas y que a lo mejor ni querías hacer y que solamente lo hiciste por miedo, ¿no? Claro. O poner esa silueta a un lado de ti y tomarla de la mano y conocerla primero, ¿no? Decir, mis miedos están hechos de esto. ¿A qué le tengo miedo? Como decías, ¿no? A ver, si me subo a ese juego mecánico, en realidad, ¿a qué le tengo miedo? Le tengo miedo a caerme, le tengo miedo a morir, le tengo miedo a lastimarme. ¿De qué están hechos mis miedos? Porque pues por supuesto que todos tenemos miedo, ¿no? Sí. Y bueno, podríamos hacer una lista más o menos genérica de los miedos. El miedo al fracaso, el miedo al abandono, el miedo al dolor, el miedo a la tortura, el miedo a un montón de miedos. El miedo a los golpes, el miedo a ser maltratada, no sé, infinidad. Eso, el miedo a morir, claro. El miedo a morir, no, sí, ese que es un... Sí, exacto. Ahorita eso es como el miedo, ¿no? Con mayúscula. Porque todos, por supuesto, nos preocupamos por nuestra salud y nos preocupamos por estar bien y porque la gente que amamos esté bien. Pero, ¿a dónde quiero poner ese miedo? Lo quiero poner frente a mí para que no me deje avanzar, lo quiero poner detrás de mí para que me empuje a hacer cosas que no quería hacer, o lo quiero poner a un lado mío una vez que ya lo miré y lo conozco. Y justamente mirar al miedo es reconocerlo y aceptarlo. Claro. Y decir, ¿tengo miedo? Uh-huh. Sí tengo miedo de contagiarme, sí tengo miedo de morir, sí tengo miedo de que algo salga muy mal, sí tengo miedo de fracasar, sí tengo miedo de etcétera, etcétera. Y una vez que lo aceptas, el miedo solito como que también se calma. Uh-huh. Y dice, ok, ya me escucharon. Claro. Es un poco como decir, ya me vio, ¿no? Sí, ya, me vio, sí. Esta alerta que yo detoné, ya la recibió. Y una vez que ya te conozco, una vez que ya sé quién eres, miedo, entonces puedo hacer algo con eso. Y puedo decir, ok, si tengo miedo de esto, ¿qué necesito hacer para trascenderlo? Y trascenderlo no significa como evadirlo, ¿no? Así como no te veo, ni te escucho. Es más, voy a hacer algo completamente opuesto para enfrentar ese miedo. En realidad no lo estamos enfrentando, le estamos dando la vuelta, ¿no? Porque a veces pasa, ¿no? Sí. Tengo miedo a la oscuridad. Y entonces lo que hacemos es, me voy a dormir con la luz prendida, ¿no? Sí. O sea, no estoy reconociendo qué hay en ese miedo, no estoy reconociendo debajo del miedo de la oscuridad, qué otro miedo hay, ¿no? ¿Cuál es el miedo primario? A lo mejor ese es el miedo que está encima, pero debajo de ese hay otro. Uh-huh. Y entonces mejor lo evado y digo, voy a prender todas las luces. Sí. Eso hacemos mucho también, ¿no? Sí, recuerdo, ¿no? Cuando era chiquita hacía ese tipo de cosas. Pero hoy en día, ahorita que tocabas ese tema de la luz y eso, y del miedo y de atrás y de adelante, no sé si recuerdas la película de Freddy Krueger. Uh-huh. Sí. Era una de las películas que... Las clásicas. Sí, exactamente, ¿no? Y te hablaba mucho. Y hasta hace poco la analizaba y había una parte, no me acuerdo cuál, porque ya ves que van por partes, ¿no? Uh-huh. Y van por secuelas. Uh-huh. El final de una secuela, me acuerdo que ahí la chica agarra y le dice, yo no te tengo miedo. Uh-huh. Y en ese momento desaparece. Desaparece. Uh-huh. Y ella así de... Uh-huh. Sí, se quedó así como que, ¿cómo, no? Pero sí. Porque es lo que decía, ¿no? En esa película te marcaban mucho que los miedos que traías contigo eran los miedos que te llevaba Freddy Krueger a lastimarte uh-huh. y a hacerte cosas. Hoy me acordaba de un sueño que tuve hace un año, donde soñaba... esa vez yo estaba con una persona durmiendo y me acuerdo que en ese sueño soñaba que alguien entraba y me empezaba a chupar la sangre. Uh-huh. Y estaba hoy, no sé, me lo empecé a analizar y dije, Ale, si te das cuenta, ese sueño te estaba mostrando la realidad. Yo me lo llevaba a que algo externo afuera, uh-huh. de que sí me había pasado, uh-huh. porque sí me pasa, en ocasiones me llegan a atacar en sueños y así. Y yo pensaba que me había pasado eso. Y hoy no sé por qué se me vino solamente pensar eso y recordar y decir, Ale, si te das cuenta realmente lo que tu cuerpo
te estaba enseñando lo que te estaba pasando. Esa persona con la que estabas, sí, realmente te estaba chupando la sangre. Sí, metafóricamente, ¿no? Metafóricamente, sí, exactamente, porque recuerdo que lo platicaba yo con un amigo, ¿no? Con un amigo mutuo de línea, y le decía, es que me pasó esto, ¿no? Estando con él y así. Y él me contestó, no, amor, fui yo. Y yo decía, yo así lo tomé como que, espérate, ¿no? O sea, como broma, ¿no? Como algo diferente, ¿no? Pero hoy que lo estaba analizando me quedé así diciendo, oh, o sea, mi cuerpo me lo estaba diciendo porque le tenías miedo a eso y te estaba pasando, ¿no? Te estaba pasando que alguien metafóricamente te estaba tomando tu energía, y aparte sí analizaba mis fotografías de ese año y en ese momento, a tiempo después bueno, en este mismo año, pero ya, o sea, que haya pasado tiempo, y sí, se veían totalmente diferentes, ¿no? O sea, como yo me veo mucho a través de las fotografías los cambios, ¿no? Cómo me veía antes y cómo me sentía, y después veo cómo mi cara empieza a cambiar. Entonces, a través del miedo también lo puedes mostrar en la mirada, ¿no? Sí, claro. Sí, y la respuesta fisiológica, digamos, del miedo y del pánico, sobre todo, es muy clara. Sí, nuestra expresión cambia por completo. Nos vemos un poquito más pálidos, la mirada es así como alerta, ¿no? Alerta. Y se siente más palpitación. Sí. De pronto si es ganas de salir corriendo o de ocultarte debajo de algo, casi. Porque el miedo en general nos lleva a hacer, literal en la acción, físicamente, aquello que nos haga sentir a salvo, que nos haga sentir seguros. Y de hecho hay un ejercicio que se usa para el tema de la ansiedad, del pánico, sí, también del miedo, que representa el sentarte en el piso, porque el piso es este representante de la seguridad y la firmeza. Decíamos hace ratito que de alguna forma, como seres humanos, buscamos certeza. Claro. Buscamos tener certeza de algo, que es curioso porque buscar certeza es como buscar algo infinito, o sea, es difícil que tengamos certeza de algo. Sin embargo, nuestra mente busca certeza para sentirse cómoda, para sentirse segura. Yo creo que más que nada seguridad, ¿no? Seguridad. Porque certeza, yo creo que es que realmente ni tanto lo creas sino que sepas que eso que está pasando es totalmente perfecto, ¿no? Y entonces yo creo que es lo que nos pasa mucho, es la seguridad, y ahorita estamos en esta parte, ¿no? Exactamente. Y pues justo en este ejercicio de sentarnos en el piso y recargar la espalda, por ejemplo, en un muro, en la pared, y respirar, eso solito le lleva al cuerpo a sentirse en calma, porque encuentras esa firmeza y esa seguridad que buscas desde que eres niño, desde que somos chiquitos. Buscamos, cuando algo nos asusta, corremos casi siempre a mamá, ¿no? O a la figura de amor que tengamos más cercana, ¿no? Sí, y esas figuras lo que hacen es nos abrazan y nos dicen, todo está bien, no pasa nada. Cuando crecemos y de pronto no sabemos cómo replicar ese abrazo y ese todo está bien, entonces es súper angustiante, porque literal no podemos dormir, tenemos taquicardia, se nos va el hambre o comemos de más también, incluso por ansiedad. Pero ya cuando reconocemos que eso que está pasando se llama miedo y que podemos identificar de dónde viene ese miedo, porque ese miedo... Bueno, volvimos, amigos, aquí nuevamente a su programa Historias de Éxito con Alexa Luz, que nos encontramos aquí en Casa Lete y con la fundadora, con Beth Nava, que nos está platicando de este tema, el miedo a lo desconocido. Y bueno, nos enseñabas que había una técnica, ¿no? Para esta parte del miedo. Sí, sobre todo cuando tenemos crisis de pánico. Okay. Que así es taquicardia, problemas para respirar, a veces ganas de salir corriendo, muchísimo miedo y no sabemos por qué. Pareciera que es un miedo irracional. Entonces, en ese momento, por supuesto que el cuerpo dice, estoy en súper peligro y entonces algo muy malo me va a pasar y es una sensación súper agobiante. Entonces puedes sentarte en el piso
colocarte con la espalda hacia la pared y respirar. Respirar lenta y profundamente. Y poco a poco esa crisis va a ir pasando. Pero es importante también que esas crisis las atendamos. O sea, ocurren por algo. Claro. Algo está pasando en el cuerpo, el sistema nervioso central está sobreestimulado y entonces hay miedo y hay constante pánico y hay ansiedad. Y necesitamos la ayuda de un especialista porque la crisis en ese momento va a pasar. Claro. Y aunque el cuerpo en ese momento siente que no va a pasar nunca y que nos vamos a morir, literal, sí va a pasar. Pero también es importante aprender a conocer nuestros miedos. El miedo a lo desconocido es uno de los miedos genéricos, grandototes que todos tenemos. Claro, ¿no? claro. Porque justo como no sé qué viene y entonces me siento muy vulnerable ante eso que no conozco, pues entonces trato de evadirlo, ¿no? A toda costa, no llevarme a experiencias desconocidas para no tocar ese miedo. Pero lo más importante es que conozcas de dónde vienen tus miedos. Okay. Ahí están en nuestras memorias, en las memorias del cuerpo. Y aprender a conocer nuestros miedos nos ayuda entonces sí a trabajar con ellos. No a evadirlos, no a olvidarlos, entre comillas, no a ahogarlos, porque de pronto también hacemos, comemos o fumamos o tomamos o etcétera, etcétera, ¿no? Muchas conductas que nos llevan a evitar ese miedo. Pero no es lo más saludable. Lo más saludable es que pidas ayuda a un especialista y entonces identifiques qué es lo que te está pasando y aprenderás a conocerte, aprenderás también a tener las herramientas particulares y peculiares que te van a ayudar. Porque igual lo que te sirve a ti a lo mejor no me sirve a mí. Claro, ¿no? Sí, entonces es muy importante que tú sepas quién eres, de dónde vienes, de dónde viene ese miedo, ¿no? Toda nuestra información está completita desde el día 0 hasta el día de hoy. Entonces, incluso las sensaciones de mamá, de cuando está embarazada de nosotros, están en nuestro cuerpo, habitan ahí. Claro. Nuestras memorias corporales son fuertes. Y bueno, la buena noticia es que no solamente están las memorias, digamos, entre comillas, de lo malo, también están las memorias de lo bueno, claro. Del amor, de compartir, de la seguridad. Porque así como en ciertos momentos todos hemos estado en peligro de una forma u otra, ¿no? Y podemos identificar el miedo que nos protege y que nos previene de una situación peligrosa, también hemos estado seguros. Entonces, en nuestro cuerpo habitan las dos sensaciones. Y sabemos llegar a una y sabemos llegar a la otra. Entonces es muy importante que aprendamos a conocernos, porque si yo no sé por qué actúo de tal o cual forma, entonces nunca voy a saber qué hacer con eso. Y entonces pues lo que hago es evadirlo, no sé, incluso mucho de algunas relaciones codependientes es como todo lo que yo no puedo sostener de mí y resolver en mí, entonces se lo deposito al otro. Es como cargarle algo que ni entiendo ni sé qué hacer, entonces tú resuélvemelo. Pasa muchísimo. No solo con relaciones de pareja, a veces dependemos de otra relación tal cual. Así, sí, de amigos, la que sea. De padres, ¿no? De socios. Sí, del trabajo. Sí. ¿No? Tengo una relación laboral y a veces entonces desahogo todas mis frustraciones y todo mi miedo allí, lo pongo ahí, ¿no? Y en realidad lo estoy evadiendo. Pero bueno, lo que hay que hacer es ser valientes, claro. Echarle una mirada a nuestros miedos, conocerlos y saber que no va a pasar nada. Porque también el mismo miedo es como si lo tuviera guardado en un armario y dijera, no abras aquí, aquí no, porque aquí duele, porque aquí me hace sentir mal, mi cuerpo sufre. Entonces lo evadimos, ¿no? Cerramos ese armario. Pero aunque está el miedo en el armario, se manifiesta. Al final el miedo es miedo. Entonces, claro que todos nuestros miedos nos llevan a prevenir algo, de alguna forma, pero si los entendemos, es más fácil trabajar con ellos. ¡Wow! Increíble. Y una pregunta, bueno, todavía hablamos toda esta parte del miedo y eso. Y a lo mejor sonará algo ilógico. Pero ¿cómo sabes que tienes miedo? Porque hay veces que ni siquiera te das cuenta que tienes miedo, ¿no? Claro. Hay veces que te pueden pasar. Hoy recibí una llamada de una amiga y me comentaba que sentía en su garganta ardor
su lengua la sentía caliente, o sea, le ardía el ardor también, y su boca, ¿no? Dice, y me comentaba que había una enfermedad así, que te tarda meses en curar, y pues yo platicando con ella y todo, pues como que la llevé mucho a identificar qué es lo que le estaba pasando, ¿no? Yo le decía que esto era un miedo irracional y que sí se había dado cuenta. Bueno, ya después de platicar, pero en esta parte así lo que te estoy comentando, esto que te llega a suceder, ¿te puedes dar cuenta que tienes miedo? Pues a veces no, o sea, a veces ocurre de manera muy inconsciente. Y esto en particular, digo, exceptuando que si tuviera alguna enfermedad, que eso solo un médico podría decírselo, pero vamos a suponer que no. Y sin embargo tiene los síntomas. O sea, claro que siente ardor en la garganta, claro que siente que le queman la lengua. Eso podríamos llamar que es una somatización, ¿no? O sea, algo de una emoción, no sabemos cuál, está manifestándose en el cuerpo. Claro. El cuerpo es padrísimo, digo yo, porque es nuestro vehículo a relacionarnos con la vida. Nos lleva a conectarnos. Pero igual, como decíamos hace ratito, así como en mi cuerpo habitan las memorias padres, bonitas, placenteras, también habitan las no padres. Y así es el cuerpo, es el vehículo que te lleva a experimentar y a explorar lo positivo y lo negativo. Que además eso ya es una concepción propia y que está alimentada por el medio ambiente, porque para mí algo padrísimo podría ser aventarme de un paracaídas, que no, de hecho no lo es. Y justo ese es el ejemplo, o sea, para alguien podría ser wow y alguien diría, no, qué miedo, justamente, ¿no? Entonces, en realidad, pues experimentamos la vida a partir de este vehículo y mi cuerpo me va a decir qué es placentero y qué no es, qué es cómodo y qué no, dónde me siento seguro y dónde no. Y eso es algo muy, muy particular, es una percepción única. Entonces yo te decía, pues es muy importante que aprendamos a conocernos, porque incluso cuando no miramos una emoción, vamos a seguir hablando del miedo, ¿no? Cuando yo no miro un miedo, mi cuerpo de una u otra forma me va a obligar a mirarlo. Y entonces puedo, sí, llegar a somatizar. A tener este tipo de síntomas o a lo mejor hasta que, no sé, que te falte el aire, que estés y que te vayas y te hagas electrocardiogramas, entonces te digan, ¿estás bien? No tienes nada, exacto. No tienes nada. Exacto. Y entonces ahí el trabajo será mirar adentro, literal, y decir, ¿qué está pasando? Eso es a lo que le llamamos trabajar con nuestro miedo. O sea, no lo voy a llevar a una enfermedad, no lo voy a llevar a otra persona, no lo voy a evadir. Voy a meterme dentro y voy a decir, ¿qué es esto? ¿Y cómo te puedes meter dentro? Porque bueno, nos decías la parte de la ansiedad y hacer esta técnica de respirar. Pero si soy una persona que estuvo muy cerrada, a lo mejor escuchar alternativas como terapias, como respirar, esta técnica maravillosa, porque esta parte de respirar te lleva mucho, como decías, a estar en el presente, ¿no? Mantenerte ahí, ver. ¿Cómo le puedes hacer? ¿Cómo le puedes hacer para poderte ver? ¿Cómo le puedes hacer para, en vez de, como decías, ver afuera y de inventárselo a alguien? Sabemos que sí, la mayoría de lo que hacen es, siento mal, voy al doctor o me tomo algo que creo que es lo que me funciona y ya, ¿no? Pero sí, me calma la ansiedad, ¿no? Por ejemplo. Es como ponerle un curita a una herida que si tienes una herida, pero le pones un curita, ¿no? No la limpias, no la lavas, no nada y ya. Y esa herida luego se llega a infectar. Pero ¿qué haces en ese aspecto? Claro, y desde la pregunta en donde me dices, ¿cómo alguien podría darse o no cuenta de un miedo? O sea, desde ahí ya hay un indicador. ¿Qué tan consciente soy de lo que percibo? Claro. ¿O qué tan desconectado estoy de mí? Y creo que ese sería el primer paso. Claro. Como abrirme a la posibilidad de ser consciente y decir, a ver, ¿estoy bien en esto? ¿Por qué percibo esto? O sea, la cosa es parar un minuto, es como si fuéramos por la vida corriendo. Claro. Y literal es parar y decir, ¿qué está pasando? Así, ¿qué está pasando?
Y creo que a partir de ahí podrás ya elegir qué necesitas. Yo siempre lo digo, es muy importante que tengas la asesoría y el cuidado de un profesional que te ayuda a conocerte. Claro. Pero el primer punto de quiebre, que para muchos puede ser una crisis, es decir, algo no está bien. Esto no está bien. Incluso puede ser un síntoma físico. Claro. Y decir, ay, me duele la garganta, creo que esto no está bien. Y lo más responsable, si es un síntoma físico, es decir, bueno, médicamente no tengo nada. Vamos a suponer que médicamente no tenga nada, ¿no? Entonces, ¿qué sí tengo? Y a partir de esa conciencia, entonces creo que podemos actuar y decir, pues lo que necesito es esto. Claro. Y entonces buscar la ayuda, la cercanía, la asesoría que te ayude a resolver esos miedos. Hablando particularmente del miedo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en sí ese es el tema de las emociones. La expresión emocional es importante. O sea, necesitamos aprender a reconocer nuestras emociones y como sociedad es algo complejo, ¿no? No nos enseñan mucho el tema de las emociones. No las evitan, ¿no? Cuando cuando estás chiquito, a los niños les dicen, deja de llorar. No llores. No llores. Sí. ¿No? Los niños no lloran. A las niñas les dicen, y porque lo he escuchado ahora en casa también a mi sobrinita, no llores. Las niñas grandes no lloran. O no te enojes. O no te enojes, sí. Las niñas no se enojan. Las niñas no se enojan, exacto. No puedes expresar el enojo. Por supuesto que no puedes tener miedo tampoco, ¿no? Así, ay, tengo miedo de ir a la escuela el primer día, ¿no? Tengo miedo de ir a la escuela porque, digo, claro que cuando somos niños no lo podemos elaborar, no lo podemos expresar, ni siquiera sabemos cómo reconocerlo. Pero justo sería, pues tengo miedo porque es algo desconocido. Yo siempre había estado en mi casa jugando con mi familia y ahora que no conozco ese mundo más grande, entonces me da miedo. Pero ¿qué le decimos a los niños? No tengas miedo, como si el miedo fuera horrible, ¿no? Sí. No te enojes, como si el enojo fuera lo peor que nos pudiera pasar. No estés triste, échale ganas, levántate, ¿no? Yo creo que lo más simple sería decir, bueno, pues siéntate triste, reconócelo. Exacto. Enójate. Sí. Ok, mira tu enojo. Ten miedo. Siéntete feliz también, por supuesto. Date chance, porque también, aunque pareciera que la felicidad es la emoción que todos queremos sentir, no necesariamente. También hay personas que de pronto como que no conectan muy bien con la felicidad, ¿no? Sí, y de pronto parece que la evitan un poco. Sí, o sea, cuando te pones a lo mejor como niña, no sé, soy de esta aplicación de TikTok donde tú puedes cambiar voces. O sea, yo lo hago en casa sin la aplicación y luego a mis perritos como que les leo la mente, ¿no? Entonces, les digo a mi hermana, como si fuera mi perrito Black, es esto, el otro, ¿no? Y ayer me dice, Ana, por favor, ya te deja de hacer eso, ¿no? Porque realmente ya me estoy hartando. Le digo, ay, qué aburridos, ¿no? Sí, exacto. Es así como que diviértete, ¿no? O sea, a mí se me hace divertido hablar de esta manera, como si fuera el perrito diciéndote lo que él siente, lo que él quiere, ¿no? Sí, y es parte como de ese evadir lo que sentimos. O sea, es evadirnos. Y entonces, pues claro que si nos educan bajo este esquema de no sientas miedo, no sientas enojo, no sientas tristeza, entonces vamos a tratar en la medida de lo posible, porque entre comillas lo logramos, vamos a tratar de no sentir. O cuando se caían los niños y les decía, no pasa nada. Levántate ya, no pasa nada. No tiene nada de malo si te quedas ahí llorando y dices, sí, me raspé la rodilla, me duele. Entonces puedes reconocer el dolor. Pero si no puedes reconocer el dolor, si no puedes reconocer el miedo, si no puedes reconocer la tristeza, por ejemplo, entonces vas a tratar de compensarlo de alguna forma. Y a veces lo que hacemos es como encubrirlo con otras cosas. Incluso decimos que alguien muy enojado, debajo, está muy triste. Claro. Y alguien muy triste, debajo, por ejemplo, está enojado. Sí. Entonces, en ese no darnos chance de reconocer lo que sentimos, a veces empezamos a transgiversarlo y a enredarlo. Y el primer paso es ese, parar y decir, creo que algo no está bien. Y
encontrarás algo o a alguien. Yo digo que nada pasa por casualidad, todo pasa por causalidad. Te vas a encontrar con algo o con alguien que te va a ayudar a mirarte. Sí. Y entonces ahí está la señal. La cosa es que tú estés abierta a escucharla. Claro. Y a mirarla y a abrazarla y a decir, va, sí, le entro. Sí, ¿no? sí. Ese es el primer paso, yo creo. Porque, bueno, también, sobre todo enfrentar, hablando del miedo, ¿no? Particularmente enfrentar solos lo que nos da miedo, lo que nos angustia, a veces no resulta tan fácil. Y es cuando echamos mano de nuestras redes, literal de nuestras redes que nos sostienen. Sí. Nuestra familia, amigos, pareja, hijos, mascotas incluso, sin llegar a recargarnos completamente, ¿no? Y a abandonarnos en el otro. Ellos son nuestra red que nos ayuda a sostenernos en crisis, en tiempos de mucho miedo, en tiempos de mucha angustia, en tiempos de mucha tristeza o de mucho dolor. En lo que agarramos fuerza, comprendemos y entonces emprendemos el camino de nuevo. Lo más recomendable para alguien que está en un proceso de crisis o de angustia, sobre todo en estos tiempos, la verdad es que ahora con estar en casa enfrentamos a los miedos, se nos ponen así, así. Y no podemos evadirlos, porque como no podemos salir, entonces los tenemos que mirar sí o sí. Y creo que este es un buen momento, de toda crisis viene una oportunidad, ¿no? Exacto. Este es un muy buen momento para que tú seas consciente de qué necesitas. A lo mejor ahorita estaría padre que hiciéramos listas de todas las cosas que nos han pasado en la cuarentena y decir, a ver, ¿y con esto qué puedo hacer? Y seguramente ahí encontrarás un montón de respuestas y, como te decía, un montón de ayuda, de recursos, de especialistas, de terapeutas que te podrán ayudar a enfrentarlo. Creo que ese es un muy buen punto de partida. Claro, sí, y hacer ahorita mucha unión, ¿no? Tú que tienes esta parte de Casa Lete, y bueno, yo ahorita que creé este grupo de Familias Unidas por un Mundo Sano, este movimiento está desde el año pasado. De hecho, te conocí por esa parte, cuando estábamos en esa parte del Seminario del Padre, que te decía hace un rato, que yo creo que la parte del papá es algo muy importante, ¿no? La imagen, ¿no? El conocerlo y tenerlo presente, amarlo, respetarlo, algo que ahora todavía se sigue descartando, que todavía al hombre en general es lo peor, ¿no? En México es lo que hemos visto mucho. Es violador, es bueno, de todo, ¿no? Asaltante, agresivo, etcétera. Y la mujer es la pobrecita, la que le hacen, la que esto, lo otro. Entonces, a través de este movimiento de familias, como que quiero hacer ese cambio, ¿no? Esa parte de ese, y como decías hace ratito, de llevarlos a identificar, de darse cuenta. Y que te decía hace rato, creo que es ahorita la unión, ¿no? Entonces, ahorita es lo que estamos haciendo, ¿no? Hacer unión con diferentes especialistas, que en su momento me encantaría que te pudieras unir a este grupo y que pudieras ahí compartirnos temas, porque estaría padre que un día a la semana nos pudieras compartir temas como este maravilloso, que les ayuda a las personas, que les ayuda a salir de esta parte del miedo, como decías hace rato, ahorita lo estamos viviendo, ¿no? Hay tantas cosas que le puedes temer ahorita, pero sí, ahorita es una época de conciencia al 100. Así es. Al 100, o sea, estamos despertando y viendo muchísimas cosas. Y bueno, yo llevo una aplicación que se llama Mediotopía, y ahí hablaba esta etapa del miedo, decía en esta meditación, porque tiene diferentes, y hablaba del miedo racional y del miedo primitivo, ¿no? Que es lo que nos explicabas, que el miedo, pues lo vamos a tener ahí, ¿no? O sea, es algo primario. Es una emoción, se activa cuando necesita activarse, pero si yo constantemente la alimento, entonces va a estar presente todo el tiempo. Y es lo que se va a volver ya un miedo irracional. Así es. Mi mente me ayuda. Sí, mi mente me ayuda a lo que yo le diga, ¿eh? Claro. Mi mente me ayuda como yo le diga que me ayude. Y justamente, fíjate, me leíste la mente. Justamente te iba a platicar un poquito de la meditación. Ah, ok. La meditación es una herramienta ancestral.
O sea, ahora creo que nos está llegando muy fuerte a este lado occidental, porque no somos una cultura de mucho crear espacios para nutrir al espíritu y al ser interior. Francamente, somos más una cultura de alimentar al ser exterior, ¿no? Nos conectamos con el afuera, nos conectamos con los estímulos externos, pero no con los estímulos internos. Y la meditación es una gran ayuda, un gran apoyo que constantemente nos lleva adentro. Y nos deja unos minutitos, no con la mente en blanco, pero con la mente lo más en paz posible, y nos deja mirarnos y reconocernos. Entonces, meditar una vez al día, por ejemplo, es súper saludable de un montón de maneras. Y aquí hay varios maestros de meditación, pero en particular hay una de nuestras maestras que constante, así firme, da meditaciones en línea. Entonces, si alguien necesita conocer el recurso, porque a veces me dicen, bueno, me gustaría meditar, pero ¿cómo lo hago? Claro. Porque francamente estamos tan desconectados de esa herramienta que igual no sabemos cómo hacerlo. Sí. Pareciera raro, pero a veces no sabemos ni cómo respirar. Wow. Respiramos cortito, respiramos a medias. Si pudiéramos medirlo en la célula, por supuesto que nuestras células están menos oxigenadas, pero cuando tomamos muchísimo aire y lo hacemos con la conciencia de sentir, incluso el cuerpo se revitaliza. Y ese ya es una conexión conmigo. Y los momentos de silencio es un poco el arte de saber estar a solas con uno mismo. Los momentos de silencio te pueden llevar a sentir pánico, francamente, o te pueden llevar a conectarte y mirarte desde adentro. Y cuando ya conoces ese ser adentro, o sea, lo primero es mirar, ¿no? Claro. Como platicábamos del miedo, ¿qué hay ahí? Y ya que viste qué hay ahí, entonces tú sabes que necesitas nutrir, por ejemplo, que necesitas sanar, que necesitas reacomodar, que necesitas conectar. Como decíamos, habita en ti toda la información. Claro. Si yo reconozco, por ejemplo, a los hombres, como decíamos, ¿no? Retomando el otro tema, Sí. si yo reconozco a los hombres como agresores, Sí. porque mi entorno me dijo que así son los hombres, que todos los hombres agreden, que todos los hombres golpean, que todos los hombres violan, no necesariamente es cierto. Claro. Por supuesto que habrá más de una persona que diga, bueno, yo lo viví así, entonces lo entiendo así. Eso es muy válido. También hay que respetar las sensaciones de las personas. Claro. Pero incluso con el hecho de haberlo atravesado, o sea, con el hecho de decir, sí, un hombre me agredió, no significa que todos los hombres me van a agredir. Pero a veces traemos eso enfrente. Sí, te lleva el miedo otra vez, ¿no? El miedo a que todo el tiempo me van a lastimar. Exactamente, tenemos el miedo frente, además con un escudo y la espada desenvainada, ¿no? Y entonces yo estoy muy enojada y detrás del enojo estoy muy asustada porque tengo mucho miedo de que me agredan y a la vez estoy muy enojada porque entonces me siento la víctima de una situación. Si yo le dejo eso a mi mente, que además reconocerlo y mirarlo es muy válido, Claro. pero si yo solo me permito vivir desde ahí, entonces mi realidad va a ser esa. Si yo aprendo también a mirar lo otro, que también hay hombres que aman, que también hay hombres que cuidan, que también hay hombres que cooperan, que también hay hombres que no lastiman sencillamente, entonces puedo mirar una realidad como más completa, como más en armonía. No demerito una cosa, pero no niego la otra. Claro. Porque también la otra, ¿no? Como decíamos no, es que a mí sí me agredió un hombre y si yo te digo, no, pero ya no sientas eso, ya sacúdetelo a lo que sigue. Sí, lo que hacen muchos, ¿no? Entonces estoy como evadiendo y escondiendo eso que tú sientes y lo estoy demeritando. Claro. Tampoco es así. Sí. O sea, se trata de que tú te permitas vivir lo que venga en la vida. Porque a lo mejor también, como decíamos, a lo mejor también en tus experiencias hay hombres más sanos, Sí. ¿no? Y gentiles y amables y habita de todo. Claro. Sí, pues bueno, la verdad es que este tema de miedo es increíble y bueno, pues nos aportaste muchísimo valor, nos aportaste muchísima información que nos puede ayudar para esta época.
y pues prácticamente los consejos que nos das es respirar, meditar y conectar con un especialista. Sí, y reconocer lo que sientes. O sea, míralo y reconócelo. Si puedes dejarle a la mente algo productivo, déjaselo. Por ejemplo, repetirte estoy a salvo. Una meditación, uno de los tipos de meditación más bien, es la meditación con mantras. Okay. Y los mantras, bueno, los más famosos, digamos, o los más conocidos son en sánscrito, pero podemos decirnos a nosotros mismos un mantra. Y entonces puedo repetirme constantemente estoy a salvo. Puedo respirar, tomarme un minuto para respirar conscientemente todos los días. Puedo aprender a meditar o sencillamente y valientemente reconocer mis miedos y aceptarlos y vivirlos y sentirlos. Y ya luego veo qué hago con ellos. Claro, claro. Pues amigos, esto fue su programa Historias de Éxito con Alexa Luz. Gracias por compartirnos toda esta información, todos estos mensajes de valor que nos ayudan y darnos una luz en el camino, como lo hemos mencionado, porque pues nos ayudas a identificar que realmente, lo hemos dicho, la respuesta está dentro de ti, la sanación está dentro de ti, tú puedes salir de eso. Claro, si no puedes tú solito, como decías hace ratito, pues lanzas un lazo, ¿no? O sea, busca ayuda. Busca ayuda, ¿no? O sea, a lo mejor te estás ahogando, bueno, pide ayuda y acepta ese lazo que te están lanzando para poder salir de ese hoyo o de esa agua, no sé, de donde estés, que te estés sintiendo así, que te puedan ayudar. Y bueno, pues compártanos tus redes sociales, Beth, gracias por haber estado y bueno, compártanos dónde te podemos localizar. Claro que sí, gracias a ti, Ale, también por el espacio, la oportunidad. Estamos en Facebook como @casalete y estamos en Instagram igual, @casalete. Entonces síganos en las redes sociales y lo que necesiten a través de nuestras redes sociales les podemos asesorar. Si es acercar la información de alguno de los terapeutas, con todo gusto. Claro, claro, y al igual tú también los puedes apoyar, ¿no? Les puedes Así dar es. ahí una plática y eso. ¿Están haciendo charlas en línea o algo así? Sí, hay muchos proyectos que constantemente vamos subiendo a las redes sociales justamente en coordinación con varios terapeutas, entonces ahí las irán viendo. Pero sí, hay apoyo de todo tipo. Como te decía, aquí alimentamos al ser desde la parte física hasta la parte etérea. Ok, perfecto. Pues amigos, contacten a nuestra amiga Beth Nava, coméntenle. Ahora sí que a ustedes se les quedó alguna duda o quieren saber algo en referente a esta parte del miedo, qué miedos tienen, quieren conocer qué miedos son los que están sintiendo o cómo se están sintiendo, pues contáctenlo y háblenle de esto, no solamente a lo mejor del tema de miedo, sino de todo lo demás. Y pues los invito a que la sigan en sus redes sociales, que vengan también aquí a Casa Lete y los invito a nuestro programa Historias de Éxito con Alexa Luz, que están los viernes a partir de la 1 de la tarde. Nos pueden encontrar en Facebook como Historias de Éxito con Alexa Luz, en YouTube Alexa Luz, ahí nos encuentran en el canal de YouTube. Y bueno, ya nos compartiste tus redes sociales, fue un gusto que hayas estado aquí, que nos hayas compartido toda esta información de valor. Y pues amigos, recuerden que ustedes son un ser de luz que pueden transformar su vida. Que tengan una excelente tarde y pásensela increíble. Nos estamos viendo la próxima semana. Bye. Hasta pronto. Gracias. Bye.